Dios le bendiga a mis hermanos hoy en esta mañana. Es un gozo y un placer, un privilegio, mis hermanos, estar enfrente de ustedes hoy en esta mañana para compartir la palabra de Dios. Hoy es septiembre 22, 2024. Estamos aquí reunidos en nuestra iglesia, Asamblea de Oración, localizada en 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park, California. Código postal es 90255. Tenemos sana doctrina aquí en la iglesia a las 10:30 de la mañana y tenemos nuestros servicios a las 11 de la mañana y 4 en la tarde, tiempo pacífico. Y esperamos verlos aquí un día para adorar al Señor juntos. Y hemos estado estudiando el libro de Hechos. La semana pasada dimos inicio en el capítulo 2 de Hechos. Aquí, ahí en los versículos 1 al 4, vimos que llegó el día de Pentecostés, la fiesta judía donde se celebra la provisión de Dios y se ofrecían las primicias de la cosecha del trigo. Vimos que Dios espera y requiere nuestras primicias. Él nos dio el más grande ejemplo, dándonos a su Hijo primogénito, al Señor Jesucristo. También estudiamos esa escena fascinante donde los discípulos estaban juntos, unánimes, y de repente se oyó un estruendo, un sonido como un viento soplando recio, y aparecieron lenguas repartidas, como de fuego. Esto nos llevó a estudiar los diferentes símbolos del Espíritu Santo. Y esto nos llevó a ver la promesa del Padre ser cumplida en el tiempo preciso cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y hablan las maravillas de Dios en diferentes lenguas o lenguajes. En la tarde regresamos y estuvimos en la perícopa o ahí ese pasaje de versículos 5 al 13. Ahí los judíos oyeron el estruendo y vieron y oyeron estos discípulos hablar en su propio idioma. Quedaron confusos, atónitos, y más cuando vieron que estos hombres eran galileos. No tenían buena reputación los galileos. Era una gente mal educada, mal criada. Eso nos llevó a ver que Dios usa lo más vil del mundo. Nosotros que hemos sido salvos por gracia. ¿Y qué dice ahí? También donde leímos ese versículo, lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y algunos de los judíos estaban maravillados de ver y oír a este grupo hablar en su propio lenguaje. Otros se burlaban y dijeron, estos están ebrios, borrachos, y se burlaron de los discípulos. Hablamos un poco de que el mundo se va a burlar de los cristianos. Entre más vivimos vidas cristianas piadosas, más se va a burlar el mundo de nosotros. Pero no saben que Jesús va a tener la última carcajada si no se arrepienten y ponen su fe en Él para la salvación de su alma. Esta mañana vamos a estar aquí en Hechos capítulo 2. Vamos a estar en los versículos 14 al 21. Y en nuestro servicio en la tarde vamos a estar ahí en el 22 hasta el 32. 22, 32 hoy en esta tarde. Pero hoy para iniciar nuestro tiempo junto en la palabra de Dios, si se puede poner en pie, vamos a ir a Hechos capítulo 2. Vamos a leer del 14 al 21. Estamos aquí en Hechos capítulo 2. Vamos a leer 14 al 21 esta mañana. Amén y amén. Así es la palabra del infalible, del Dios viviente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros oponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Hay que orar, mis hermanos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos agradecidos, oh Dios, que podemos llegar una vez más a la casa del Señor para oír tu palabra, oh Dios, que tu palabra pueda ministrar nuestras vidas, para que podamos conocer al que adoramos, al que ha salvado nuestras almas. Te exaltamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que tú nos des el entendimiento para recibir la palabra y que tú puedas ministrar a nuestros corazones. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos aquí en Hechos capítulo 2, versículo 3. Se encuentra ahí en el versículo 14. El poder transformador, versículo 14. El segundo punto es la historia de la promesa. Versículo 17a. Porque a veces se puede dividir un versículo en 2 o 3 partes cuando el versículo es largo. Vamos a ver el 17, la primera parte. El tercer punto es derramado sin exclusión. Derramado sin exclusión, del versículo 17b y 18. Y aquí en la palabra de Dios dice el versículo 14, entonces Pedro. La historia de Pedro a mí me fascina. Él siempre tuvo la valentía de hablar, de expresarse, dar su opinión. Pero Pedro hablaba sin pensar primero. Él reaccionaba sin pensar y muchas veces era reprendido y exhortado por el Señor. Por ejemplo, Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, ok, está bien, Señor. No. Pedro habla sin pensar y corrige al Señor. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, le dijo Pedro. Y durante el arresto del Señor, Pedro le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote y el Señor lo exhorta. Debemos de tener cuidado, mis hermanos. Debemos de pensar antes de hablar. Debemos de pensar antes de reaccionar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios concerniendo esto? En Santiago 1, 19, 20. Hablando de pensar antes de hablar. Pero esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para arriarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este es Santiago 1, 19, 20. Y este pasaje le aplica la vida a Pedro. Porque en esas 2 ocasiones, él habló, le contestó al Señor antes de pensar, porque sabemos que él negó al Señor. Y la segunda parte o la segunda escena es de cuando le cortó la oreja al sumo sacerdote. Él reaccionó. Era una ira del hombre. ¿Y qué dice esa escritura? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso debemos de primero pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Y esas acciones traen una reacción, mis hermanos. Porque mire, ahí en ese versículo, esa cita en Mateo 26, 24, ahí es donde el Señor le dice a Pedro que lo iba a negar. En Mateo 26, 34. Y ahí lee así. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y note, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Era obvio que Pedro tenía el don de liderar, pero cuando le responde al Señor rápido y sin pensar, en ese momento él influenció a los otros discípulos. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, dice la Escritura. Ellos también hablaron presuntuosamente. ¿Y qué pasó?
Pedro y los otros discípulos negaron al Señor. Vieron que Pedro se alejó, abandonó al Señor y los discípulos hicieron lo mismo. Pedro, él era ese amigo que nosotros teníamos cuando estábamos pequeños, que papá y mamá nos decían, no te vayas a juntar con ese niño, con ese Pedrito, porque siempre andan travesuras, ¿verdad? Quizás nosotros éramos ese Pedrito. Pero aquí en el 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11. Ya no son los 12 que habían abandonado al Señor. Por medio del poder del Espíritu Santo, ahora se paran para enfrentar a esta gran multitud que estaba burlándose de ellos. Alzó la voz, dice aquí en el 14, y les habló diciendo, aquí llegamos al primer punto, el poder transformador. Después de ser lleno del Espíritu Santo, los discípulos y Pedro sigue teniendo la valentía de hablar, de expresarse, dar su opinión. Él sigue siendo muy influyente, pero ahora por medio de la transformación que hizo el Espíritu Santo en su vida, ahora Pedro tiene discernimiento. Se pone de pie y habla con sabiduría. Él habla para resolver problemas, no para causarlos. Era un hombre de ira. Él le cortó la oreja a ese siervo. Ahora tiene indignación ardiente, pero va a usar ¿qué? La espada del Espíritu Santo. No su propia navaja, pero la espada del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos habla del poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, esa es una descripción de la palabra de Dios, lo que hace en la vida del ser humano, del creyente. Esto es lo que causa el poder del Espíritu Santo, hablar la palabra de Dios. Cuando Dios llena nuestras vidas del Espíritu Santo y el perdón de Dios causa, eso es un poder transformador que cambia nuestras vidas. Antes vivíamos por nosotros mismos, ahora queremos vivir para el Señor. Somos una nueva persona, una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17. Hablando de una nueva criatura, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hablando del poder transformador. Dios usó la valentía de Pedro para liderar a los discípulos en frente de la multitud. Pero ahora está lleno del Espíritu Santo, no está lleno de ese Pedrito, ¿verdad? 14 dice, Pedro alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras. Estas son las primeras palabras del primer sermón de parte de un cristiano, hermanos. Era el día de Pentecostés y había judíos que vivían ahí en Jerusalén y otros que habían llegado a diferentes lugares. Entre esa multitud, Pedro vio algunas caras familiares y unas que quizás nunca había visto antes. Para que agarremos la escena un poquito mejor, mis hermanos, es como que si estuviéramos en el aeropuerto de Los Ángeles. ¿Verdad? Todos hemos estado ahí en el aeropuerto de Los Ángeles. ¿Y qué es lo que miramos? Diferentes razas, diferentes colores. Toda esa gente habla diferentes idiomas. Esa era la escena donde estaba ahí Pedro con los discípulos, enfrente de todos estos judíos. Ellos hablaban diferentes lenguas. Y es como si alguien se pudiera separar ahí en el aeropuerto y comenzara a hablar, ¿verdad?, en africano. Siendo uno latino, el africano va a decir, wow. Pero quizás otra persona va a decir, no, ese está borracho, ¿qué está hablando? Porque no entiende. Esa es la escena ahí, ¿verdad? Y note lo que dice aquí Pablo, porque esos no están ebrios, no están borrachos. Esos que tú
que ustedes oyen profetizando y hablando en vuestras lenguas, en vuestro idioma, las maravillas de Dios, no están borrachos, como vosotros oponéis, dice el 15 aquí. Acuérdense que estos judíos hicieron prejuicio contra los discípulos. Estaban atónitos que no solo oían su idioma, sino se maravillaban que eran estos galileos, mal educados, mal criados, que estaban hablando su lenguaje. Pero Pedro dice, porque estos no están ebrios, como vosotros oponéis, puesto que es la hora tercera del día. Eran las 9 de la mañana. Esa era la hora tercera del día. Los judíos así le decían a las 9 de la mañana. Parece que era entre las 9 y las 12. Pedro les dice, no están borrachos, como ustedes piensan. Apenitas son las 9 de la mañana, ¿verdad? Y el 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro se puede decir, abre las escrituras. ¿Por qué? Porque él va al profeta Joel. Aquí es donde él comienza su sermón, ¿verdad? Y va al libro del profeta Joel. Al mencionar el nombre de Joel, capta la atención de los judíos, paran las orejas. Mas esto es lo dicho, dice el versículo 16, por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios. Los postreros días aquí, mis hermanos, se refiere a la era de la iglesia, donde estamos aquí ahorita nosotros. Desde el Pentecostés hasta el trono del Señor Jesucristo. Esa es la era de los postreros días. Los postreros días representan la transición entre esta era en que vivimos ahorita y la era por venir. En otras palabras, estamos en los últimos días, en los postreros días. ¿Se acuerdan ustedes el mes pasado cuando el pastor compartió con nosotros ahí en Marcos, que habló de todas las señales y de que esas señales ya se han cumplido? Quiere decir que el Señor está a la puerta para regresar. Debemos estar ocupados, obrando en el reino de Dios, esperando la venida del Señor Jesucristo. Dice el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los días posteros, dice Dios. Note eso. Dice Dios, los judíos no solo estaban siendo prejuicio contra los galileos, burlándose y acusándolos de estar ebrios, no, sino se están burlando de lo que Dios predijo por medio del profeta Joel más de 500 años atrás. De que esto es lo que iba a venir. Lo que ellos están viendo y oyendo era la promesa de Dios, que iba a derramar su espíritu. Esto se puede decir que es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No solo se están burlando de esos galileos, se están burlando, se puede decir, indirectamente con Dios. Es un grave pecado. El 17 dice, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, encontramos el rito de ser ungido con aceite. Este rito se le hacía a alguien para ser santificado para el servicio al Señor. Aarón, el hermano de Moisés, fue ungido para santificarlo como sumo sacerdote. Saúl y David, ungidos por el profeta Samuel como reyes. ¿Cómo sirve el rey a Dios? Pues el rey de Israel, o el rey de Dios, se puede decir, o para Dios, él sirve a Dios en la manera de que él va a dirigir, administrar al pueblo con la ley de Dios. Ese es el deber del rey sobre el pueblo de Dios. Él todavía da cuentas a Dios, pero lo que él hace es, él es el administrador del pueblo de Dios
con la ley de Dios. ¿Para qué? Para santificar a ese pueblo para Dios. Por eso el presidente, como miramos hoy, ¿verdad? Tiene una administración. Pero ese presidente tiene una administración del mundo, del anticristo. Él no está administrando esta nación bajo el Dios viviente. Pero aquí miramos el rito de ser ungido. Y estos personajes fueron ungidos con aceite, pero esa unción representa la llenura del Espíritu Santo. El aceite siempre representa el Espíritu Santo, hermanos. Cuando usted lea ese rito de que alguien es ungido, es de que el Espíritu Santo está llenando a esa persona. Y la primera persona en la Biblia que fue llena del Espíritu de Dios fue Bezalel. Bezalel en Éxodo. Bezalel, él fue lleno con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de Dios le dio sabiduría, entendimiento, conocimiento y habilidades para hacer el tabernáculo del Señor. Él fue lleno para hacer esto. Había un propósito que el Espíritu Santo llenó a ese varón. Y quiero hacer una pausa aquí, mis hermanos, y quiero que vayamos, ponga ahí en Hechos capítulo 2, pero quiero que vayamos a Números capítulo 11. Porque quiero que miremos de dónde viene esta profecía, la historia de la promesa del Padre. Ese es el segundo punto de nuestro sermón hoy en esta mañana. La historia de la promesa. Aquí en Hechos 2, versículo 17. Vamos a ir a Números 16 y 29. Vamos a leer ahí. Yo sé que es un pasaje algo largo, pero yo quiero que miremos de dónde vino esta idea o la promesa del Espíritu Santo. Estamos aquí en Números 11. 16 al 29. Y el contexto es de que el pueblo de Israel está en el desierto y Moisés es su líder. Y Jehová le quiere ayudar a Moisés porque era demasiado pueblo para un solo hombre. Y aquí es como le ayuda a Jehová a Moisés. Números 11, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reuníme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. ¿Y cuál era ese espíritu? El espíritu que tenía Moisés, el Espíritu Santo. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Hay un propósito porque van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos puedan llevar contigo la carga del pueblo y no la llevares tú solo. El 18. Pero al pueblo dirás, a los demás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Noten, están en la carne, llorando por la carne. No están en el espíritu. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, dice el versículo 19. El 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y las aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis durante él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Una pausa ahí. Note la relación de este pasaje, mis hermanos, que estamos viendo ahí en Hechos capítulo 2.
En esta escena, el Señor está castigando al pueblo porque están murmurando contra Él, quejándose, hasta decir que les hubiera ido mejor quedarse en Egipto. Todo esto después que cumplió con su promesa de sacarlos de Egipto. Y en Hechos 2, los judíos están burlando de la promesa que cumplió Jehová. ¿De qué? Derramar su espíritu. Note la relación que tienen esos pasajes. Regresando a Números 11, 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se desgollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Es un tiempo aquí de frustración, incredulidad de Moisés. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. ¿Se acuerda que ahí va a llegar el Espíritu? Entonces Jehová descendió en la nube. Acuérdense que hablamos de la nube también, la Shekinah gloria. La misma nube donde el Señor fue alzado. Aquí está la nube. Dice aquí, entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, los 70, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Note, mis hermanos, quiero hacer aquí una ilustración también de que esos 2 éramos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor dijo de que Él tenía otras ovejas que no son de este redil. A estas también debo traer para que haya un solo rebaño. ¿Verdad? Esto es como una ilustración de nosotros, de que ahí estaban los judíos, se pueden decir, los demás en el tabernáculo recibieron el Espíritu Santo, pero nosotros todavía no habíamos llegado, los gentiles todavía. Y aquí dice el 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, esta es la clave, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Jehová no se olvidó de esta oración o petición, deseo que tenía Moisés. ¿De qué? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que pusiera su espíritu sobre ellos. No se olvidó de esto el Señor, porque después de 1000 años fue cuando vino la profecía de Joel, capítulo 2, 28 al 29. Y Jehová le hace una promesa al pueblo por medio de Joel. ¿Y cuál era la promesa? De que iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Aquí cuando habla de toda carne, está hablando de las personas que están en el pacto. No todo el mundo, porque sabemos de que el Señor dijo de que el mundo no conoce al Espíritu de verdad. Pero aquí cuando dice toda carne, está hablando de los que están en el pacto con Dios. Miramos aquí un patrón. El deseo que tenía Moisés, que todos recibieran el Espíritu de Jehová. Jehová habla por medio del profeta Joel de que iba a venir ese día en los posteros días.
Y el Señor Jesús le dice a los apóstoles, ahí en Hechos 1, 4 al 5, ahí es donde él les dice, no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En otras palabras, esa promesa iba a venir. Y llegamos aquí a esta escena, donde Pedro le dice al pueblo, hey, esto es lo que ustedes están viendo. Joel habló de esto. Dios habló por medio de Joel de que él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. El derramamiento, mis hermanos, del espíritu en el Antiguo Testamento había sido reservado para solo algunos. Aquí donde dice sobre toda carne es hablar del pueblo, los que están en Cristo. Y usted puede decir, pues, ¿cómo es eso, hermano? Porque Pablo nos dice en Romanos 8:9, hablando del Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. ¿Por qué les digo de que este solo es para los que están en Cristo, no toda la carne del mundo? Porque en Romanos 8:9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Note eso, mis hermanos. Por eso les puedo decir de que los que reciben el Espíritu Santo, los que han recibido el Espíritu Santo, son los que le pertenecen a Cristo. Así como se profetizó y se prometió la llegada del Mesías, el ungido, así se cumplió la promesa del Padre cuando miramos que se derramó el Espíritu Santo. Todo esto tiene historia, mis hermanos, eso es profundo. En otras palabras, no solo estaba prometido el Mesías, estaba también prometido el Espíritu Santo que iba a morar en todos los creyentes. Nosotros servimos a un Dios de promesas, un Dios que cumple sus promesas. Por eso nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios, para ver a este Dios que guarda sus promesas obrar en nuestras vidas. Y ahora usted ya conoce un poco del origen de la promesa del Espíritu Santo. Fuimos a Números 11, a esa escena, y aquí vamos a estar en Joel, aunque estamos en Hechos 2, porque aquí está citando, Pedro va a citar a Joel, capítulo 2. Usted puede notar estas citas, Números 11, 29, Joel 2, 28, 29, Hechos capítulo 1, 4 al 5, y estamos aquí en Hechos 2, 15 al 18, hablando de esa promesa del Espíritu Santo. Regresando aquí a Hechos 2, 16 y 17 en adelante, dice aquí el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí miramos el punto 3, el tercer punto. Derramado sin exclusión. Este es el tercer punto. Dice aquí, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estamos en Hechos 2, 17. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El mundo, mis hermanos, el grupo del alfabeto, del arco iris, de esta agenda del transgénero, ¿verdad? Feminista, del mismo sexo, dice que Jesús ama a todos y quieren entrar a las fuerzas al reino de Dios. Quieren ser aceptados. Y sí, hay una invitación para entrar al reino de Dios, para todos. Pero ¿sabe qué? Sí hay requisitos. No estoy diciendo que somos salvos por
méritos, por obras. Pero para entrar al reino de Dios hay requisitos. Debes de confesar al Señor como tu único Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Debe de uno confesar que Jesús es el Señor. Confesar tus pecados y arrepentirte de ellos. Eso es lo que dice aquí en la palabra de Dios, de que debemos de confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Proverbios 28:13, que dice la palabra de Dios, hablando de confesar los pecados. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. En otras palabras, el que quiere cubrir sus pecados, los quiere esconder, no prosperará. Mas el que los confiesa, a los requisitos, ¿verdad? Y Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 nos habla de la confesión de los pecados. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Y limpiarnos de toda maldad. O sea, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, mis hermanos, bastantes veces eso no está claro, el arrepentimiento. Porque si se está hablando del arrepentimiento, eso se ha traducido como que significa que usted ya no va a hacer ese pecado. ¿Verdad que así se entiende? Que cuando uno se arrepiente de su pecado, que ya no lo va a cometer. Bueno, el arrepentimiento significa tener un cambio de mente, un cambio de su opinión de ese pecado. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Aborrecer ese pecado. Ya no deleitarse en ese pecado. Aborrecer ese pecado. O sea, cambiar tu pensamiento, tu deseo, tu opinión de ese pecado. Confesar, sí soy pecador. Este pecado que tanto estimo y me ha entregado a Él, este pecado contra Dios. Ese es el arrepentimiento. ¿Y qué pasa con este grupo del alfabeto? L, G, J, no sé, el LGBT, ¿verdad? No quieren hacer esto. No quieren confesar al Señor como su Señor, de que su palabra va a ser lo que va a ser correcto y lo que se debe de hacer. ¿Se acuerda que hablamos de lo que hace el rey? Pues el Señor Jesús es nuestro rey. Cuando confesamos que Él es el Señor, Él es nuestro rey. Y ellos no quieren arrepentirse de ese pecado que practican. ¿De qué? De cambiar su opinión de ese pecado. Hay bastantes, yo he visto en videos, testimonios, de que hay gente que ha peleado, ha batallado con ese pecado, pero están en la iglesia. No lo practican. Ellos saben de que es una debilidad que tienen, pero ellos confiesan que es un pecado. Es una lucha que tienen, pero ellos confiesan que es un pecado. Pero el mundo, ese grupo, no quiere eso. Ellos quieren entrar como ellos quieran y quieren hacer sus reglas y quieren que no solo nosotros los aceptemos, pero que Dios mismo los acepte como ellos son y como ellos quieren vivir. Pero no es así. ¿Por qué hablo de esto? Porque estamos en el tercer punto, que el Espíritu Santo fue derramado sin exclusión. Porque miramos los pronombres, ¿verdad? Que ellos siempre hablan de pronombres. Dice aquí, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo se derramó sin excepción de persona. Hombres, mujeres, hijos, hijas, judíos y gentiles. Ahora, todos pueden recibir el Espíritu. Y este fue un pensamiento revolucionario, mis hermanos.
para los judíos del primer siglo, que pensaban que solo el hombre judío rico podía tener una espiritualidad especial. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La profecía es la capacidad que da el poder del Espíritu Santo de declarar la palabra de Dios, de proclamar lo que está escrito. Será manifestada por jóvenes y ancianos, incluso por siervos y personas desconocidas. Porque mira lo que dice el versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. No importa la clase de la sociedad o la prosperidad de las ovejas de Dios. Hasta siervos y siervas iban a recibir el Espíritu Santo. Acuérdense que los discípulos, mis hermanos, se asombraron cuando el Señor les dijo que en Mateo 19:24, Él les dijo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y qué dice ahí? Sus discípulos, en Mateo 19:25, sus discípulos oyeron esto y se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Los fariseos eran prestigiosos, se puede decir, en los ojos del pueblo, porque se vestían de una manera y tenían dinero, se creían muy espirituales. No nos dejemos engañar, mis hermanos, por Hollywood, por los atletas, por los ricos que miramos hoy en día en la tele. Porque el Señor en Marcos 8:36 dijo, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nosotros no podemos engañar porque miramos que estas personas tienen la prosperidad y de que ellos tienen una influencia en la sociedad. Si usted va a las redes sociales, usted va a ver de que los Kardashians, ¿verdad? Esta gente que tiene bastantes seguidores, ellos tienen una influencia grande en la sociedad. Y porque son ricos, tienen dinero, ¿verdad? Los atletas también. Pero ¿qué aprovecha, como dice el Señor? Si uno gana todo el mundo y pierde su alma. Cuando el Señor habla en Lucas 12, 20, 21, hablando de esta gente rica que pierde su alma, dice aquí Lucas 12, 20, 21, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Note eso, la sabiduría de la palabra de Dios. No es un pecado ser rico, pero el problema es de que usted se olvida de Dios y no es rico con Dios. Es mejor estar agradecido con lo que Dios le ha dado, hermano y hermana, que acumular riquezas y perecerse y perderse por la eternidad, solo por las riquezas. Hechos 2:19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El segundo templo, mis hermanos, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. El Señor murió en el año 33, quiere decir que como 40 años, antes de 40 años después, el templo fue destruido. Y ahí se vio bastante sangre y fuego y vapor de humo. Y los judíos que estaban en ese tiempo, porque acuérdense, ustedes tienen que poner en el tiempo de estos judíos que están oyendo estas palabras. Nosotros lo ponemos, estas escrituras, y las ponemos al tiempo de nosotros. Pero acuérdense los que estaban oyendo estas palabras por la primera vez. Aquí el templo no se había destruido todavía, pero lo que está diciendo aquí la palabra de que iba a venir ese día, donde iba a haber sangre y fuego y vapor de humo. Y fue una matanza fea, donde dice unos historiadores de que los judíos se comieron hasta sus niños.
Imagínense eso, que tenían tanta hambre porque los romanos los tenían ahí encerrados en el en la ciudad, de que no podían salir y no les llevaba comida. Se tenían que comer unos a los otros. Dice aquí el 20, el sol se convertirá en tinieblas. Un eclipse solar cubre, ¿verdad? Ocurre cuando la luna pasa entre la tierra y el sol, impidiendo que parte o toda la luz del sol llegue a la tierra, ¿verdad? Miramos que hay señales en el cielo, ¿verdad? Y la luna en sangre. Hay un predicador, un maestro, si se puede decir, un lobo, yo dijera, de que él está vendiendo libros, tiene años de estar vendiendo libros de la luna de sangre, de que son señales y todo eso, y de que ya viene el Señor. Él lo usa para ganancia. Y la gente le compra los libros. ¿Para qué necesitamos eso? Aquí tenemos la escritura. Y aquí nos dice que van a ver esas señales. Ya los tenemos. No es necesario comprar libros, pero este hombre es rico. Ha hecho millones de dólares con estos libros. ¿Por qué? La gente los compra porque en vez de leer las escrituras quieren oír fábulas y se creen muy piadosos. No hay que engañarnos, hermanos y hermanas. Y mire el 20, lo voy a leer junto. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y no debemos de suponer, mis hermanos, que Pedro quiso decir que esas maravillas ocurrieran en el día de Pentecostés o que tendrían su cumplimiento, ¿verdad? Que iba a pasar esto ahí de repente, sino que iban a ocurrir bajo ese periodo. ¿Cuál periodo? Antes que venga el día del Señor. Y por eso están pasando estas cosas. Desde ese tiempo hasta ahorita miramos las señales que el Señor ya viene. Antes que venga el Señor, esto va a pasar frecuente, más intenso y más frecuente. Y ya sabemos que el Señor está a la puerta. Pero note, algo que atravese, mis hermanos, que atravese de todo esto, corre un hilo conductor sobre todo esto. ¿Y qué es eso? Es la fe. El 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aunque vengan todas estas cosas, mis hermanos. Por eso nosotros predicamos el evangelio, más cuando pegó el COVID. La gente se estaba muriendo, la gente era más sensible al evangelio, porque miraba de que se iba a terminar el mundo posiblemente, que todos nos íbamos a morir del COVID. Y bastante gente invocó el nombre del Señor, ¿verdad? En arrepentimiento. El Señor usó eso para salvar almas, mis hermanos. Nosotros no sabemos los planes del Señor, pero miramos de que Él salvó almas en ese tiempo. Por la gracia de Dios hemos invocado nosotros el nombre del Señor. Amén. Es una era de fe, una era de creer. Cuando los hombres creen lo que Dios ha dicho, cuando oyen el evangelio, ellos invocan el nombre del Señor, pidiendo a Jesús que sea el Señor de su vida. Son salvos. Esto indica que son llenos del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? De que cuando el hombre es lleno del Espíritu Santo, es cuando él es salvo. No de otra manera. ¿Por qué digo eso? Porque la palabra nos dice, en 1 Corintios 12:3, nos habla de que el hombre sin el Espíritu no puede decir que Jesús es el Señor. Note eso. ¿Cómo usted va a invocar el nombre del Señor si no tiene el Espíritu Santo? En otras palabras. 1 Corintios 12:3 lee así. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
Palabra de Dios. Si usted mira que alguien invoca el nombre del Señor, es porque el Espíritu Santo ha sido derramado en esa persona. Ese corazón se ha arrepentido, reconoce que Jesús es el Señor. Y esas son las señales que estamos mirando y que van a venir, van a ser más intensas, que el Señor está a la puerta. Por eso es el tiempo de arrepentirnos, ¿verdad? Hasta la iglesia se debe arrepentir, que está ocupada con otras cosas. Solo porque hemos invocado el nombre del Señor y somos salvos, no debe decir de que los debemos de desocupar de las cosas del Señor. Porque nosotros decimos, somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pues acuérdese lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Ese que usted fue ungido. ¿Cómo fue ungido el sacerdote? Apartado, santificado para el uso del Señor. Nosotros somos sacerdotes. Como dice la palabra en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. 1 de Pedro 2:9. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Que Él nos llamó, Él nos santificó, somos sacerdotes para el Señor, con un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Aleluya. Hoy en esta mañana eso es lo que vimos, mis hermanos. Vimos aquí de que Pedro presenta el sermón, ¿verdad? El primer sermón. Y no lo ha terminado. Estas nomás son las primeras palabras que compartió. Y vimos los 3 puntos. El punto del poder transformador en el versículo 14. Después de negar, abandonar al Señor, Pedro y los 11 se paran. Y les dice, oigan estas palabras. Detengan toda la conmoción. Es importante que oigan esto. Note que después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro no está cortando las orejas, sino está usando la espada del Espíritu Santo a cortar esos corazones, ¿verdad? ¿Qué nos hace uso una oreja, verdad? Mejor hay que cortar el corazón con la palabra de Dios y que escuchen la palabra de Dios. El segundo punto, la historia de la promesa, ¿verdad? Versículo 17. Vimos desde la petición de Moisés en Números 11, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y fuimos ahí a Joel, de que el Señor dio esa profecía ahí en capítulo 2. Hasta la escena ahí de Pentecostés, donde Pedro confirma lo que Dios prodigio, la promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, comunicando las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Y el tercer punto es que el Espíritu fue derramado sin exclusión. No importa el rico, el pobre, el joven, el anciano, hombre, mujer, judío, gentil. El Señor no excluye a nadie. Todos tienen la invitación. Pero vimos que hay requisitos de confesar a Jesús como Señor. Confesar nuestros pecados, que hemos pecado contra el Dios 3 veces santo. Y somos parte del reino de Dios. Podemos invocar el nombre del Señor y ser salvos. Hoy en esta mañana, mis hermanos, esto es lo que hemos visto.
Y si alguien me oye en esta mañana y no ha confesado al Señor Jesucristo, no es muy tarde. El Señor obra por medio del Evangelio, las buenas nuevas predicadas. Y por eso en esta mañana se hace el llamado. Amigo, amiga, si tú oyes este mensaje, el llamado es de que te arrepientas de tu pecado. Tú has ofendido al Dios Santo. Has quebrado su ley. Pero por eso Él mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero que tenga vida eterna. Y esa es la invitación que te damos hoy en esta mañana. Y para los hermanos, el Señor nos ha llamado a ser sacerdotes. Y nosotros no estamos sacrificando ovejas, ¿verdad? Animales. Ya no se hace eso. Pero nosotros ofrecemos alabanza y adoración. Y Pablo nos dice en Romanos 12, 1, 2, de que nosotros mismos nos debemos de ofrecer al Señor. Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Note eso, su cuerpo, vuestro cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que lo llama el Señor, a dar nuestras vidas por Él. Poner nuestras vidas en el altar como un sacrificio para Él. Pero note las palabras que dice aquí Pablo también en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. En otras palabras, no lo vamos a poder hacer si nos conformamos a este siglo, a este mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Solo podemos ser renovados, mis hermanos, por la palabra de Dios. Siempre orando y leyendo la palabra de Dios. Renovando nuestras mentes de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el llamado para la iglesia hoy en esta mañana. Somos llenos del Espíritu Santo, santificados, apartados para el servicio del Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Con esto vamos a concluir. Vamos a orar y vamos a cambiar el orden de servicio. Estamos aquí en la Asamblea de Oración en la ciudad de Huntington Park. Las puertas están abiertas, las luces están prendidas por las donaciones, las ofrendas, los diezmos de los hermanos. ¿Para qué? Para que este lugar siga abierto y que la palabra de Dios sea predicada. El evangelio no se vende ni se puede comprar, pero necesitamos ayuda para tener este templo abierto. Y si usted ha sido impactado o tiene en su corazón ese deseo de dar una donación, lo puede hacer. Lo puede hacer por medio de Zelle, a Asamblea de Oración, al número 323-581-8662. Y su recompensa es del Señor. Oremos. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria, Padre, que podemos llegar una vez más, Señor, que podemos oír tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, Señor, eficaz, oh Dios. Es la espada del Espíritu Santo. Y oramos, Señor, que en esta mañana, Señor, que nuestros corazones, tú, con esa espada, Señor, penetraste nuestros corazones con tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ver tus verdades, tus promesas, porque sabemos de que tú tienes el poder transformador, Señor, de transformar vidas con el Evangelio, con tu Espíritu Santo. Y te pedimos esta mañana por nuestras familias, nuestras amistades, oh Dios, de que tú hagas esa obra en ellos, que puedas derramar tu Espíritu Santo, que ellos puedan ser parte de tu oveja, Señor, del rebaño. Como nosotros, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias, oh Dios.
Ayúdanos, oh Dios, para seguir adelante, que no se nos olvide de que tú nos llenaste con el Espíritu Santo con un propósito. Somos ungidos para el servicio al Señor. Ayúdanos a servirte y a servir a nuestros hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo del Señor dice, amén y amén.